Los escritos de Rabash. Carta número 33. 23 de abril de 1957. Al sabio rabino, el anciano del grupo. Recibí una carta de su nieto en la que formulaba varias preguntas. Y dado que normalmente respondo de manera general y no específica, aunque me gusta que las preguntas sean específicas y no generales, lo general en realidad contiene muchos detalles. Es decir, la respuesta suele ser más eficaz para el trabajo en el camino verdadero. Y entonces, precisamente cuando quien pregunta tiene muchos detalles, es posible que lo general ilumine en muchos detalles, lo que llamamos muchos kelim, vasijas, por lo tanto responderé de manera general. Es sabido que lo más importante es la alegría. Sin embargo, debemos comprender el significado de la alegría, como está escrito, esta alegría, ¿qué hace? Asimismo, ¿por qué la alabanza del trabajo fue definida con relación a la alegría, como está escrito, porque no serviste, trabajaste, con alegría? Podemos comprender el significado de la alegría a partir de los asuntos mundanos, como dijo Baal a-Sulam, que él le da las conductas de este mundo solo para recibir de ellas letras y vasijas para las necesidades espirituales. Vemos que las personas se esfuerzan todo el día, algunas en el trabajo y otras en el comercio, y esperan todo el día el momento en que puedan regresar a casa, tener una buena comida y disfrutar con sus familias. O bien, quien navega a través del mar y sufre las penurias del trabajo, y anhela el momento en que pueda regresar a casa, cuando ve que el regreso a su hogar se aproxima, la alegría comienza a llenar su corazón. En ese momento, el anhelo constante que tiene por alcanzar su meta aumenta la meta. Es decir, siente que vale la pena hacer todo esfuerzo solo para poder llegar a casa y disfrutar. De lo contrario, es decir, si no se hubiera esforzado, no tendría con qué disfrutar, porque la casa estaría completamente vacía y no podría disfrutar. Se desprende que aquí hay dos cuestiones: 1, una buena comida, o quien regresa de navegar por el océano y trae mucho dinero; 2, el anhelo de alcanzar la meta. Podemos decir que si pudiéramos pesar el placer en una balanza, diríamos que el placer de la comida o el placer de quien trae dinero del extranjero pesa 1 kilo, y el anhelo de quien anhela todo el día llegar a casa y comer su comida puede aumentar el placer hasta el punto de que el placer pese 100 kilos. Asimismo, quien anhela regresar a casa con el dinero que ha ganado en el extranjero, el anhelo aumenta el placer de manera inconmensurable, y el placer crece solo según la medida del anhelo. A su vez, la medida del anhelo crece según la medida del trabajo. Es decir, cuanto más duro trabaja y se esfuerza una persona, en la medida en que sufre, el dolor mismo le trae la medida del anhelo por liberarse del sufrimiento y alcanzar su destino. Y toda la vitalidad que tiene mientras sufre proviene solo del futuro, ya que siente que pronto podrá regresar a casa. Resulta que si una persona tiene una buena comida o mucho dinero, pero no se esforzó por ellos, solo puede saborear el primer nivel de placer, es decir, en la medida de 1 kilo. Pero quien se ha esforzado y anhela recibe placer del segundo nivel y puede aumentar el placer 100 o 1000 veces. Podríamos preguntar, ¿y cuál es la verdad? Es decir, si hay placer en la comida y en el dinero. Si él anhela, ¿qué diferencia hace que la comida y el dinero sean objetos, y cómo pueden el trabajo y el anhelo añadir al placer? Pero como dijimos antes, las posesiones corporales y las posesiones espirituales tienen una sola naturaleza. Todo placer, ya sea corporal o espiritual, se llama luz. Y tenemos una regla acerca de las luces: no tenemos aprehensión de ellas. Es decir, es imposible determinar su forma final sino a través de los kelim. Esto significa que determinamos la forma de las luces según la cualidad de los kelim. Y respecto a los kelim, vasijas, es sabido que se consideran como el anhelo por algo. Se desprende que los kelim aumentan la luz. Esto significa que no es la luz la que debe ser grande, sino que los kelim deben ser mayores. Solo si uno tiene muchos kelim, es decir, un deseo fuerte, siente un mayor placer en la luz. Por lo tanto, incluso en la corporeidad, la comida y el dinero no determinan la medida del placer, sino que el trabajo y el anhelo determinan la medida del placer. Con esto entenderemos el significado de la alegría. Es costumbre que a quien comienza con el trabajo del Creador se le envíen pensamientos extraños en medio del estudio de la Torá y la oración.
Esto tormenta a la persona. Pero los tormentos son solo en la medida en que uno desea librarse de ellos y expulsarlos. ¿Y cómo se expulsan estos pensamientos? Solo a través de la alegría. Es decir, uno debe estar seguro de que finalmente alcanzará la meta deseada, que es otorgar contentamiento a su Hacedor y servir al Rey. Además, uno debe hacer representaciones, es decir, imaginar cuán bueno y cuán placentero es estar a la sombra del Rey, y contemplar la dulzura del Señor y visitar en su palacio. Está escrito que el Creador se deleita con los justos, y yo también, con certeza, alcanzaré ese grado. Posteriormente, uno debe observar los pensamientos extraños que le causan esta pérdida de no poder estar entre los moradores del palacio del rey, y entonces puede examinar el discernimiento de dar buena recompensa a los justos y vengar a los malvados, es decir, el valor de la luz y la oscuridad. Se desprende que en la medida en que sufre por los pensamientos extraños, así se deleita cuando tiene buenos pensamientos. Y si hay un tiempo en que no tiene pensamientos extraños, entonces está feliz. Y en un tiempo de bajeza debe recibir vitalidad y alegría del futuro, es decir, de que finalmente el Creador tendrá misericordia de él y se acercará a él. Resulta que a través de los pensamientos extraños él aumenta la comida, es decir, el tiempo en que tiene buenos pensamientos y puede alabar y agradecer al Creador por acercarlo ahora a él. Así, los pensamientos extraños son principalmente para traerle alegría, para que anhele el tiempo en que pueda servir al Rey sin defecto. Esto eleva los pensamientos extraños, presentados en los libros, donde se dice que la persona debe corregir los pensamientos extraños si le llegan en medio del trabajo. Que el Creador nos ayude a ser merecedores de servir al Creador con alegría y con un buen corazón. Tu amigo.